7 minutos transcurrieron de las 11 de la mañana en todo el país. Arrancábamos esta segunda hora de La Batidora in exces. Bien. Antes del fin de semana largo. Nos visita en el estudio. Hablábamos ayer de su. La polvareda que levantó en X. El legislador Santiago Ibarrolaza. ¿Qué haces? Buen día. Buen día, Mario. Siempre un placer venir a verte y hablar con tu audiencia. Sí, ayer comenté el tema de tus expresiones tuiteras. Digo, porque X, viste, hablas de X, es como hablar de rayos X. Todo el mundo le sigue diciendo Twitter en el fondo, sí, por más que no se llame Twitter. Sí, claro. Y bueno, y tus críticas a Bereltinec, digamos, con la vara de Bereltinec de criticar lo que hacen los demás y no ver lo que hace uno. Digo, ¿cuánto hay además lo comentaba hace un rato, el fallo de la presentación que hizo Murillo, el legislador del PRO, ante la Justicia Federal, porque empezaron la campaña electoral hace como 20 días y la campaña electoral empieza dentro de 13 días, el 27 de agosto. Bueno, salió el juez federal subrogante de Neuquén a decirle a Bereltinec, vuelen de redes sociales, Instagram, Facebook, las publicaciones de campaña. Empezaba la campaña. Digo, ¿cómo se puede, o cómo lo ves vos en este tiempo, hacer una campaña electoral tratando de no tener doble vara? Porque esa un poco me parece en el fondo del debate. Ayer, por ejemplo, entregaban cosas en Viedma como si fuera Navidad. Bueno, que, perdóname, es un acto de campaña eso. Sí, por supuesto. A ver, un poco para sintetizar las discusiones que hemos tenido con el gobernador Bereltinec estos días, tiene que ver con que yo me opongo fervientemente a un modo de hacer política que no es solamente acotarlo a Alberto Bereltinec, porque sería injusto decir que únicamente es este gobernador, sino que tiene que ver con un modo de hacer política de todos los partidos políticos en la Argentina, cuando se apropian del Estado, cuando creen que el Estado es de ellos, y cuando en vez de gestionar por la ciudadanía, gestionan para ellos y para su partido. Eso que hoy demuestran las encuestas que hace que el 55-60% de los argentinos y los rionegrinos no quieren ir a votar, y donde hay un revulsivo de la crítica de los dirigentes políticos, tiene que ver con una expresión de la sociedad que está harta de los comportamientos como los de Alberto Bereltinec. A eso me estoy refiriendo. La gente ya no resiste más ver dirigentes políticos aprovechando los estamentos del Estado en pos de su propia conveniencia y no entender que son mucho más importantes las políticas públicas pluralistas a favor de todo y no a favor de un partido político como el de Juntos Somos Río Negro. En el caso nuestro, Mario, seguimos sin tener bloque cuando nos votaron 96.000 electores rionegrinos, y él elige que algunos sí, como los del ARI sí, los del PRO sí, los de Tortorello no. Eso es hacer uso del Estado indiscriminadamente, y de eso no se vuelve, y la gente está harta realmente, y a eso me refería al pelearme con el gobernador. Bueno, hay un punto que tocás que es el detonante, en definitiva, de este entuerto, que tiene que ver con que, bueno, problema de Juntos Somos Río Negro, de Pesati, bueno, no sé, lo charlará con el psicólogo, la psicóloga o con el que sea. La legislatura informa que evalúa o que recibió el pedido de conformación del bloque de Maquid y Tuyo, más el que era de la Libertad Avanza. Claro, sí, pero que va de la lista de Rivero. Otra historia es esa, ¿no? Y Bereltinec dice como que es crear gastos superfluos. Yo ayer decía, bueno, a ver, porque uno ve la lista bueno, no la lista, sí, los que fueron en la lista de Tortorielo, y de ahí salieron ya 2 bloques, el del PRO, más Doktorovich, que era del radicalismo, más el de la coalición cívica, que además integra a Roberta Escabo, que es del PRO. Más entonces uno dice, ¿con qué argumento le das el año pasado a 2 sí y a otro no? Cuando en definitiva lo que tenés que hacer, o le das a todo o no le das a ninguno.
Sí, por supuesto, Mario, es el mismo espíritu, mira, es el mismo espíritu y la misma matriz política con la cual Beretiné decidió vaciar los hospitales públicos y no tiene ningún costo político porque no tenemos los números para hacerle el juicio político que debiéramos hacerle, y es un montón de decisiones políticas que el gobernador toma ya hace 14 años en una destrucción de una provincia que ya perdió su proyecto de provincia y en un sistema político que está terminado, que está en el fin de ciclo, y en el cual él sigue, en vez de abrir y de oxigenar el gobierno y de tomar decisiones más pluralistas, que lo hagan más republicano, donde respete la oposición, él sigue embistiendo en pos de sus propias necesidades. Bueno, un gobernador que se encierra, que tiene en descomposición a su vicegobernador, un gobernador que tiene en descomposición a su vicepresidente primero de Juntos Somos Río Negro, como es Genuso, que Genuso nos está diciendo que el gobernador utiliza la justicia para generarle causas a la oposición. Todo un proceso de descomposición de Juntos Somos Río Negro, que lo que en definitiva nos termina diciendo que Juntos Somos Río Negro ha perdido la brújula, ha perdido el rumbo, el gobernador está encerrado. Quiero decirte algo, Mario, que decía Berros, creo el otro día con muchísima inteligencia. Cuando un gobernador apela a su pareja y apela a su mejor amigo para armar una lista de senadores nacionales y diputados nacionales, bueno, evidentemente estamos en problemas los rionegrinos, porque si vos para hacer una lista competitiva ponés a tu novia y ponés a tu mejor amigo, empezás a estar en problemas. Los mismos problemas que tuvo SAI los últimos 4 años cuando el radicalismo dejó de ser gobierno, porque nosotros que estábamos dentro le decíamos Miguel Abramo. Bueno, Alberto Beretiné en definitiva le está generando un daño muy importante a los rionegrinos, porque todo esto repercute en la gestión, repercute en el andar del gobierno de Juntos Somos Río Negro. Y yo, como legislador de la oposición, tengo la obligación ética y moral de decirlo, lo digo cuando muchos otros legisladores callan. Y eso es lo que está pasando. A ver, cuando hablamos de la novia, es la secretaria con rango ministerial, porque es como si fuera ministra, que es Andrea Confini, que es la segunda candidata a senadora de Juntos Somos Río Negro. Hay una ley que dice que los parientes no pueden ser funcionarios. Una ley de ética pública, claro. O sea, sí, absolutamente. No es un invento mío. Sí, absolutamente. O sea, si lo sé yo, supongo que lo debe saber el Poder Judicial. Es cierto que no están casados, pero es cierto que yo no me voy a poner, lo decía ayer, esto no es intrusos. Pero si vos salís a caminar por Viedma, por la costanera, me parece bárbaro que lo haga, va de la mano con la novia. Y está... O sea, a lo que voy es que es una pareja de hecho. Bueno, por eso digo, Mario, y espero, y lo voy a decir con absoluta claridad porque lo voy a repetir en todos los medios rionegrinos con claridad, esperemos que no estemos ante una candidatura testimonial. Esperemos que la candidatura de Facundo López no tenga que ver con las viejas prácticas de la política de todos los partidos políticos. No lo voy a agotar únicamente en el kirchnerismo ni en el Partido Justicialista, de todos los partidos políticos que han hecho candidaturas testimoniales en este país, y esperemos que la candidatura de Facundo López no sea una candidatura testimonial para que después la pareja del gobernador asuma de senador, porque lo voy a decir con claridad, como digo claridad lo que sucede en el gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ojo que la lista de Juntos Somos Río Negro no sea una nueva trampa y una nueva estafa electoral para los rionegros. Vos decís que cabe la hipótesis de que, suponiendo que entre alguien, digo, porque por lo que uno ve y hemos contado alguna encuesta, la de SB Consultora, es una elección, no sabemos muy bien en qué puede terminar esto, pero bueno, la chance esta, decís vos, de que puede... O sea, supongamos que entra Facundo López, vos decís que Facundo López le dejaría el lugar. Esperemos que no, yo voy a alertar y lo voy a decir con claridad, esperemos que eso no suceda, los antecedentes de Alberto Beretiné no lo ayudan, y esperemos de que en el caso de que el legislador López asuma un cargo electoral, vaya a su banca, porque si no, estamos ante una estafa electoral. Juntos Somos Río Negro está en un proceso de confusión institucional absoluta y no me extrañaría en lo más mínimo que esto suceda. Por eso lo voy a decir con absoluta transparencia, porque creo que la sociedad nos demanda a todos conducta, ética, moral, transparencia, y por eso también está harta de las trampas electorales que espero que Juntos Somos Río Negro no nos esté sometiendo. Esto que decís vos, lo de la confusión, ¿es confusión o es, digamos, porque uno observa que en 2019, por ejemplo, cuando fue que la Corte Suprema le rechaza la reelección, o la candidatura para ir por una reelección a Beretiné, como que él
porque a ver, no nos engañemos, esto nunca fue una asamblea donde se define, o sea, el dedo de Buenos Aires que se critica es el dedo de Chipoleti y Neuquén, lo único que cambia es que allá hay más humedad que allá, que en el otro lado, pero digo, hubo una toma de decisiones en 2019 que, a juzgar por, más allá de lo que pasó con el gobierno de Arabella Carrera, o sea, como que hubo una toma de decisiones que fue efectiva, digo, en términos electorales, pero también en términos institucionales, porque descomprimió la situación, se aceptó un fallo judicial, o sea, impecable. Uno, después te puede gustar o no lo que pasó con el gobierno, pero ese es otro tema. Uno tiene la impresión que, o me da la impresión a mí, esto que vos decís, confusión, fin de ciclo, yo lo traduciría más como que es un manejo ya demasiado personalista del poder. Demasiado concentrado en él. Y, digamos, el cuelgue de la palmera en el que terminó Pesati tiene que ver con eso, me parece. A ver, yo lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Vos sabés que yo soy abogado, que ejerzo mi profesión, que tengo mis estudios jurídicos, que lo he renunciado para ocupar esta banca que me dieron los rionegrinos. En el deterioro de Juntos Somos Río Negro, uno de los síntomas, de la cuestión sintomática más importante que tenemos los rionegrinos es la falta de justicia. Río Negro ha perdido justicia en esta provincia y voy a nombrar 3 causas emblemáticas que demuestran de que Juntos Somos Río Negro no solamente tiene cooptado el poder legislativo, sino que también tiene cooptado el poder judicial. La causa de la reelección de Beretiné, que nunca debiera haber pasado el Superior Tribunal de Justicia, que fue una verdadera gravedad. Yo fui uno de los abogados que logré en la Corte que se revirtiera ese fallo. Fui uno junto con Machado y con Gil Lavedera, quienes firmamos la no autorización, y era evidente que Beretiné no podía ser otra vez reelecto, y el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo negro de la historia negra judicial de Río Negro, lo convalidó. Después la Corte subsanó lo que todos sabíamos que no podía ser y volvió a no autorizarlo como tenía que ser. La inmediata causa de la muerte de Ramiro Dina, una persona que se sube a un patrullero acá en Viedma hace unos meses atrás, lo vieron más de 40 personas en las condiciones que subió el patrullero, y cuando lo bajan en la comisaría estaba muerto, y no sucede absolutamente nada con el Poder Judicial de Río Negro, ni con los fiscales que no investigan, ni recogen pruebas. Y la tercera causa, que es la de Techo Digno, que es una gran vergüenza nacional y provincial, que más allá de la causa en sí de Techo Digno, la está utilizando Alberto Beretiné, según los dichos de Gustavo Genuso, para cooptar opositores. Entonces, lo vengo diciendo esto desde el momento que hablan de ficha limpia, era notorio. Entonces, todo este proceso, Mario, todo este proceso de lo que demuestra que así como Alberto Beretiné ha destruido las políticas públicas del Poder Ejecutivo y tiene cooptado el Poder Legislativo, también tiene cooptado el Poder Judicial. Y en ese contexto han destruido la provincia de Río Negro. Hay una causa que me parece que no podés dejar afuera, que incluso porque no es Beretiné precisamente, es todavía más importante, que es la causa del avión de Arabella Carreras. Me la había olvidado, tenés razón. Otro gran escándalo judicial. No, porque además ahí fue, en ese momento la Argentina tenía, digamos, como tiene siempre, una necesidad de dólares. Número más, número menos, se habla de $1 millón de sobreprecio para comprar un avión que terminó en un hangar, que después la provincia no sabía cómo sacárselo de encima. Si se hubiesen gastado $3 millones más de lo que se gastaron para comprar un avión para apagar incendios, era para aplaudirlos, pero no. O sea, un valor que un avión que los rionegrinos lo debían haber pagado $900.000, $1 millón lo pagamos 5, ¿no? No, fue una cosa... Una verdadera estafa a todos los rionegrinos. Fue promedio mercado. Y donde están procesados e imputados 2 personas que son los menos responsables políticos, y donde tenemos, por supuesto, algunos legisladores que son los que operativizaron la compra del avión, que están sentados en la banca con los fueros que debiéramos suspender. No, por eso digo, esa causa me parece que es muy emblemática. Absolutamente. Porque no es de Beretiné y de su gobierno, es de Juntos Somos Río Negro. Sí, absolutamente. Y además fue todo tan... o sea, por eso te vuelvo a decir lo mismo, si en vez de gastarse esos $3.200.000, $300.000, se gastaban 7 millones, ahora compraban un avión para pagar incendio, y la verdad que... Sí, pero casi que te doy una medalla. Sí, pero aparte un avión que al poco tiempo tuvieron que vender. No, pero además que tuvieron que regalar aparte. Sí, pero además de eso, yo no sé si te acordás, el avión lo traen de Estados Unidos y ya en Salta había tenido problemas. Sí, absolutamente. Ese avión había tenido problemas. Volviendo a lo de Techo Digno,
yo ya el año pasado le había hecho una nota a Genuso donde más o menos anticipaba, bueno, después hizo un raid, incluyó a la radio, y una de las cosas que a uno le llama la atención de esa, digamos, de esa causa que tiene así dos cosas que me parecen muy puntuales. Primero, que es muy inexplicable, en el caso específico de Genuso, se eleva para después de las elecciones de ahora de octubre, ya tiene fecha y todo, después de las elecciones se eleva la causa de Genuso, que gobernó 8 años Bariloche, se eleva a juicio oral y público, digo, ¿no? La causa de Genuso, gobernó 8 años Bariloche, pero no se eleva la causa de María Eugenia Martini, que gobernó 2 años Bariloche, y que gobernó antes de Genuso. Y cualquier persona sabe, que vos sos abogado, no te lo tengo que explicar, una instrucción judicial de 8 años te lleva más tiempo que una de 2. Sí, absolutamente. O sea, ¿entendés? Sí, absolutamente. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Y el otro tema de esa causa, hay un fallo del juez Gandolfi de septiembre de 2021. Sí, lo recuerdo. Que absuelve a Iud y a más o menos con los argumentos que dice todos los abogados de los implicados. Sí, o sea, un fallo que no se entiende. Pero absolutamente. Pero, o sea, se entiende si no existiera lo otro. Pero para que el ciudadano, pero para que el oyente que está del otro lado entienda, digo, pero ¿cómo? Si nosotros buscamos justicia, ¿por qué Techo Digno no debería ser investigado? Nosotros no estamos diciendo que Techo Digno no se debe investigar. Lo que decimos es que se deben investigar con los jueces y los fiscales que corresponden, porque los fondos de Techo Digno son fondos nacionales, y lo que a uno le enseñan en el primer año de Derecho de la facultad y de la universidad esta es una causa federal, que esta es una causa federal investigada por fondos nacionales. Entonces, ¿qué hace Techo Digno en los fueros judiciales? El otro día, mira, te cuento en confianza, Mario, el otro día un juez me llamó por teléfono y estuvimos debatiendo sobre esta cuestión en función de lo que yo estoy diciendo públicamente, y no me pudo explicar en ese debate que tuve con el juez ¿por qué están investigando Techo Digno en la provincia de Río Negro cuando son fondos de programas nacionales? No me lo puede explicar. Porque es inexplicable, porque es una causa inventada y porque es una causa para debilitar el sistema político rionegrino para que Bretinec siga haciendo lo que él quiere. Entonces, nosotros los legisladores, por lo menos los que estamos en la oposición, lo vamos a decir con claridad, lo vamos a decir hasta el último momento, y nosotros lo que decimos, si hay que investigar, investigue, pero que lo investiguen los fueros federales, no los fueros provinciales. Hay algo... Te vuelvo algo unos minutos para atrás respecto del tema de las candidaturas, de Juntos Somos Río Negro. Bueno, hay un hecho que es como que en todo el torbellino, la verdad hay veces como que tengo que hacer un programa de 10 horas, pero hay un hecho, el primer candidato a diputado nacional es el ministro del área social, sí, de la cual depende la CENAF, que es el organismo de menores, adolescentes, familia, o sea, que depende de, o que lidera Silvana Cuyumilla. Hay declaraciones del gobernador que tienen menos de 48 horas donde dice que se pagaron mal horas extras que no se cumplieron. Bueno, hay una denuncia que hace la propia Cuyumilla. Da la impresión como que Muena viene pasando en todo este tema como si fuera el ministro de Turismo, de Economía, no sé, como que esto no lo roza nada. Bueno. Y es un área, perdóname, Cuyumilla tiene 1 año en el cargo, como mucho. Sí, Mario, me parece que Muena y Alberto Bretinec nos tienen que explicar a los rionegrinos y sobre todo a los viedmenses que hemos visto la labor de Cuyumilla como concejal en este Consejo Deliberante de Viedma, cuál es el nivel de capacidad de idoneidad que tiene Cuyumilla para ocupar un lugar técnicamente tan complejo como es la CENAF. La verdad, yo no le veo ninguno, no entiendo cómo eso demuestra el nivel de deterioro político que tiene Juntos Somos Río Negro en el marco de sus funcionarios, porque hasta los mismos funcionarios de desarrollo social, que algunos se comunicaron conmigo, no entendían cómo Cuyumilla asumía un área como la de CENAF, con lo cual todo esto que está sucediendo en el área de Muena y de Cuyumilla era inevitable. Porque aparte, Mario, lo que hay que hacer, hay que reformar el sistema tutelar de los chicos en conflicto con la ley, de los menores en conflicto con la ley, porque este sistema de la CENAF atrasa 40 años. Ya no se utiliza en el mundo, no se utiliza en Latinoamérica, no se utiliza en Argentina. Vos preguntás en Córdoba y en Mendoza qué hacen con los chicos en conflicto con la ley, y tienen un sistema y un reglamento tutelar que es totalmente moderno, distinto, de asistencialidad, mucho más progresista, plural. Esto es viejo y aparte ponen a Cuyumilla.
que lo voy a decir con muchísimo respeto, no tiene ninguna idoneidad para ocupar ese cargo, porque ahí de mínima tenés que poner un profesional de grado que sepa conducir técnicamente el organismo con los operadores, y lo que está pasando en ese ministerio, lo que le está pasando a Cuyumilla es producto de toda su incapacidad de haber asumido un cargo que nunca tendría que haber asumido. Y no crees, digo, que hay cuestiones también del organismo, de cómo está armado el organismo, digo, más allá de las leyes, cómo está armado el organismo, las funciones, al margen de Cuyumilla, como que estructuralmente no puede estar pasando, digo, lo planteo sin tenerlo obviamente el 100% estudiado el tema, pero no puede ser que estructuralmente el organismo no esté preparado para esa problemática hoy. Capaz que hace un tiempo estaba. Absolutamente no está preparado, Mario, porque hoy la complejidad que tiene el tratamiento de chicos en conflicto con la ley requiere de articulaciones del Estado mucho más profundas, otros niveles de inversión y otra tecnología. El sistema de operadores ya no funciona ya hace mucho tiempo. Ya el radicalismo en su último tiempo no estaba a la altura del tratamiento que debía darse con los chicos en conflicto con la ley, porque lo que vos tenés que tener, aparte de empatía con esos chicos, tenés que hacer un tratamiento que sea eficaz para poder sacarlos de ese tormento y de ese problema que tienen. Bueno, todo el problema de gestión que tiene Juntos Somos Río Negro en el Ministerio de Desarrollo Social es evidente, no solamente en desarrollo social, estamos en una enorme y grave crisis de salud pública profunda, y es todo un desaguisado de un gobierno que no funciona, que por supuesto que el desarrollo social no es la excepción. ¿Qué opinás de la caída en paracaídas de Whisky? ¿Qué hace las veces de viceministro? Bueno, yo pensaba el otro día el mariscal de la derrota del PRO, ¿no? El mariscal de la derrota del PRO de Río Negro que fracasó políticamente en Río Negro en su conducción de Juntos por el Cambio y del PRO. Sí, es como decíamos a veces entre amigos, le dieron un 0 kilómetro y lo volcó. Y la verdad que no lo termino de entender, porque aparte me encantaría conocer de la propia voz del gobernador del Chubut cuáles fueron las salidas porque era el secretario de Sergio Salud Whisky, y por qué en una grave crisis de salud como la que estamos viendo, donde Talaceni, me consta porque me he reunido con él, está haciendo lo que puede en un gobierno que no lo deja, cómo traen una persona que ya desde lo público ha fracasado estrepitosamente. La verdad, Mario, me hace ruido la designación, me hace ruido la ocupación del cargo, y lo vamos a ir observando con muchísima atención, porque la verdad que Alberto Beretiné no le está tirando un solo centro a los rionegrinos, no los está ayudando. Cuando uno tiene que recurrir a los hospitales públicos la está pasando mal, las guardias no funcionan, las guardias pediátricas ya no existen, los consejos de salud están cerrados. Te voy a dar un ejemplo de lo que pasa en Viedma. El presupuesto de la dirección del Hospital Sati es de 16 millones de pesos semanales y recibe 1, con lo cual está recibiendo 15 millones de pesos menos de los 16 que le tienen que dar. Por ende, cuando vos vas al Hospital Sati no tenés insumos, no tenés curita, no tenés agua oxigenada, no tenés nada, y en el medio esta designación de Burgui. Todo nos hace ruido, a todo estamos muy atentos, y la verdad es que es muy doloroso lo que está pasando para todos los rionegrinos. Igual el tema del hospital me parece que tiene una profundidad más grave, que uno yo lo he dicho 2 o 3 veces, y aparte me consta cada día que lo digo junto más. La persona que lo incendia el hospital había dicho, paciente de salud mental, había dicho que lo iba a prender fuego. No necesitas ser Freud para saber que un enfermo mental dice que va a hacer algo y es muy factible que lo haga. Es muy loco que esto no se lo hayan tomado en serio, que encima de todo un juez después lo mande al mismo lugar, una cosa insólita. Sí. Y es todo tan insólito que la semana pasada hubo una amenaza de bomba con un parto incluido en el estacionamiento del hospital de Chipoleti, y el que llamó por amenaza de bomba, y esto lo contó la directora del hospital de Chipoleti, era un paciente de salud mental de ese hospital también. O sea, hay algo que está pasando ahí con esa área, bueno, que es notorio que
que si lo estamos hablando nosotros y que esto se viene hablando. Bueno, pero ahí también pongamos el ojo en el funcionamiento de la justicia, porque... Bueno, por eso mismo te dije el juez que lo mandó al mismo lugar, claro, que lo prendió fuego. Bueno, como vos sabés, Mario, yo soy el autor de la ley de reiterancia, que después se la apropió el gobierno provincial, pero que la aprobamos este año en la legislatura, y te voy a dar un ejemplo. En el caso concreto que vos lo mencionaste recién, de lo que pasó en el episodio del Hospital Sati, de cuando el paciente con problemas de salud mental lo prendió fuego, ahora... no hay más excusa para que el Poder Judicial no adopte medidas preventivas y precautorias. ¿Por qué lo digo? Porque la figura de reiterancia, que ya está consolidada en Río Negro, del cual yo fui autor, ahora permite tomar medidas preventivas que si no lo hacen es responsabilidad de la justicia. Entonces, antes no tenían la herramienta jurídica, ahora la tienen. Ahora lo pueden hacer. Entonces, lo que tienen que hacer los fiscales, que son muchos y que cobran muy bien, es ponerse a trabajar, hacer menos rosca política y hacer más investigaciones judiciales y tomar medidas preventivas que protejan a los rionegrinos de bien y no los sometan a situaciones de peligro como lo que pasó en el Hospital Sati cuando lo prendieron fuego. 32 minutos transcurrieron de las 11 de la mañana en todo el país. Estamos charlando con el legislador Santiago Ibarrolaza. Vamos a ir a una tanda publicitaria y luego retornamos para el final. 39 minutos transcurrieron de las 11 de la mañana en todo el país. Estamos en el estudio con Santiago Ibarrolaza, legislador del sector tortorielista de la política rionegrina. Ahora se llama Creo, ¿no? Ese es el sello. Absolutamente. Antes de meternos, porque bueno, el domingo cierran las listas y la presentación de las candidaturas para las legislativas nacionales. ¿Qué trascendencia le das por todo lo que fue el desgaje de Cambia Río Negro, lo de 2023, esto que hablábamos hoy, que salieron 3 bloques distintos, de un proyecto que si bien es cierto que no ganó las elecciones, yo el otro día contaba, por ejemplo, que Patricia Bullrich, que es la candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, saca 19 puntos en Río Negro, fue una mala elección, para lo que tenían en mente, supuestamente, pero que Tortorielo saca 24. Que nunca había pasado que alguien en el sector Juntos por el Cambio, Cambiemos, o sea, no importa, saque 5 puntos más que la figura presidencial. Sí, tiene que ver con la figura de Aníbal, que en sectores de la sociedad rionegrina está muy consolidado Tortorielo, porque tiene un proyecto claro de provincia, y porque muchas veces en las provincias emergen figuras políticas que consolidan mucho más las figuras nacionales. Hay todo un cuestionamiento de la sociedad en general sobre lo que pasa con la política nacional, y por ahí el acercamiento, el día a día, sobre todo, vos lo sabés muy bien, Mario, en el Valle, la figura de Aníbal es muy fuerte, y eso a él le permite... No, bueno, pero por ejemplo en Viedma sacaron en el circuito el legislador de la minoría. Sí, claro, hicimos una gran elección. Sí. Me parece que hay... Bueno, pero y también me parece que hay lugares donde pegó más, otros que por ahí pegó menos. Pero ahí, Mario, te quiero decir de que nosotros encarnamos, y me parece que lo seguimos encarnando, y ahora con el partido del Creo, el partido que me toca presidir y que es un honor y que vamos a consolidar ese proceso político, nosotros le hemos dicho con muchísima claridad y con muchísima transparencia al rionegrino que nosotros somos oficialistas del cambio. Nosotros lo que queremos es un Estado distinto, queremos un Río Negro diferente, y en eso Aníbal lo ha dicho en toda la provincia. Hay viedmenses que en el caso, como vos lo decís, lo han interpretado, y seguimos representando eso, el cambio hacia un modelo político distinto que el que gobierna hoy Río Negro. Bueno, Aníbal ha sido, digamos, desde la oposición. Por eso también no quiero dejar pasar mi crítica a quienes dijeron en campaña que iban a trabajar por el cambio y hoy son oficialistas, porque no hay más margen en la política para eso. Nosotros no podemos decirle más a los rionegrinos que vamos a hacer una cosa y cuando nos sentamos en una banca hacemos otra, porque es subestimar a la sociedad. La sociedad está más que atenta, porque está enojada con la política, defraudada con los dirigentes, y por ende entiende que cuando vos lo estafás electoralmente, después te lo cobra con el voto popular. Y de eso, Mario, no hay más margen de ningún partido político. Bueno, el domingo, como decíamos, es ¿cómo se llama? La presentación de las candidaturas en todo el país. Río Negro es una de las 8 provincias o distritos que elige senadores, lo cual vuelve la elección muy trascendente. No solo para los rionegrinos, sino que, además pasa en las otras 7 provincias donde se eligen senadores. Uno ve la foto de, además se va a llamar La Libertad Avanza, y ve como que
Bueno, está el PRO, bueno, la Libertad Avanza, por supuesto, creo, bueno, después está el sello que es Republicanos Unidos, pero como que uno ve que hay, independientemente de las votaciones, digo, en líneas generales, Capozzi del PRO y Tortoriello de, creo ahora, pero fue electo diputado por el PRO, han apoyado al gobierno de Milei, digo, en las votaciones me refiero. ¿Cuánto crees vos que hay que tienen en la realidad concreta de coincidencia? Habla por ustedes, ¿no? No digo, no va a hablar por el PRO, pero con la Libertad Avanza en términos reales. Bueno, para ser absolutamente franco, primero decir con absoluta claridad de que no coincidimos en todo. En el caso mío y en el caso de Aníbal. Claro, pero vos no hablás de destruir el Estado, por ejemplo. No, por eso digo, hay situaciones muy, como sucedía con el kirchnerismo en algún punto, y que a veces sucede en la Libertad Avanza. Nosotros en el Creo no estamos de acuerdo en las posiciones extremas, no las compartimos, y lo hemos dicho. Voy a dar un ejemplo claro. Nosotros con Aníbal el otro día recorrimos el INTA en Roca y estuvimos con todos los trabajadores del INTA, y la verdad que nos fuimos contentos de todo el servicio que el INTA le presta a la comunidad productiva. Bueno, pero Milei quiere cerrarlo. Claro, bueno, pero esto nosotros lo hemos dicho con claridad, lo hemos dicho en la Mesa de la Libertad Avanza, y me parece que lo único que nosotros no podemos hacer es mentirle a la ciudadanía que estamos de acuerdo en todo, porque sería estafarnos a nosotros mismos. Nosotros sí estamos de acuerdo con recuperar un Estado que tenga una economía racional, con el superávit, sin inflación. Yo siempre digo de que la discusión de la inflación debería ser una discusión de que debería ser política de Estado de todos los partidos políticos. Deberíamos firmar todos los partidos políticos un Estado sin inflación los próximos 50 años para las generaciones futuras. Bueno, en algunas cosas tenemos coincidencias que tienen que ver con el futuro. Te quiero hacer también una salvación. El otro día estuve con los chicos de Republicanos Unidos en Roca, que la verdad que son todos pibes jóvenes que vienen de afuera de la política, que están entusiasmados con aportar, con colaborar. Bueno, ahí hubo coincidencia entre los 4 partidos políticos, y como siempre digo, queda claro, porque lo hemos dicho, que con Juan Martín, que con Lorena Villaverde y todo tenemos diferencias, pero esto es política, esto no es un grupo de amigos. Nosotros lo hacemos con responsabilidad, pensando en el futuro, y a partir de esas coincidencias vamos a representar al gobierno nacional en una elección que creemos que es necesaria hacia adelante para poder volver a sostener un Estado que se vuelva eficiente, un Estado que preste servicios, y teniendo en claro qué es lo que en el pasado no queremos volver. Bueno, en eso nos hemos puesto de acuerdo, vamos a ir en una coalición importante, vamos a esperar el cierre de lista el domingo, pero estamos entusiasmados con ese proceso. Te hago una última pregunta que me ha llevado en diferentes entrevistas a tener por ahí una visión muy distinta a todos, en general, no importa si son kirchneristas, del PRO, de la Libertad Avanza, radicales, como que todo el mundo cree que lo que se vota ahora en octubre determina de manera casi mecánica la elección provincial de 2027. Y la realidad concreta es que si mirá los 20 años, o sea, si mirá el periodo 2003-2019, el kirchnerismo ganaba en Río Negro todas las elecciones nacionales. Sí, y embocó una en la provincia nada más. Y no porque tuviera malas candidatos, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué crees que se quiere como creer que lo que el 2027 es ahora, cuando uno ve que tal vez incluso, a diferencia de épocas del kirchnerismo, incluso con el macrismo mismo también, porque pasó en 2017, María Emilia Soria sacó 50 puntos en 2017 y el hermano Martín Soria sacó 35 2 años después. Claro. A lo que voy es a esto. ¿Por qué crees que se quiere, digamos, instalar la idea de que vamos a definir lo que viene en 2 años? Bueno, cuando no tiene nada que ver, por lo menos mi punto de vista. Coincido plenamente, Mario, con vos, porque tiene que ver con los exitismos electorales, y adhiero con vos de que se discuten 2 cosas absolutamente diferentes. Una cosa es discutir el rumbo de la política nacional y el rumbo del gobierno nacional y hacia dónde va la Argentina, y otra cosa es discutir en el 2027 qué queremos hacer con el Estado rionegrino. De hecho, me pasa como legislador que con quienes vamos a competir ahora sobre el futuro o el pasado, y estamos en situaciones antagónicas, tenemos un mismo diagnóstico de los conflictos que tiene Río Negro. Es decir, muchas veces me pasa con el bloque de Vamos con Todos, que nos sentamos con los legisladores que son de alguna manera del riñón de María Emilia Soria y de Martín Soria,
y estamos de acuerdo en todo lo que en Río Negro se hace mal. Entonces, guarda que te va a correr juntos con que tienen un acuerdo. Bueno, viste que lo dicen. Bueno, pero lo que después aparece Berentiné con María Emilia Soria abrazada y Facundo López escondido. Pero Juntos Somos Río Negro tiene un relato en la provincia que le ha permitido gobernar, gobernar, que no lo subestimo, pero que no tienen que ver con la realidad. La realidad indica que Río Negro en el 2027 necesita de un amplio gobierno de coalición, que hay que terminar con Juntos Somos Río Negro, que la etapa de Alberto Beretinex se terminó y que los que estamos en la oposición tenemos la obligación de darle al electorado una oferta electoral interesante para gobernar Río Negro. Bueno, es un partido distinto que jugamos este año, absolutamente, porque debatimos cosas diferentes, y en el caso mío me va a encontrar haciendo todo lo posible para que el cambio se produzca de una vez por todas y podamos tener un gobierno que piense en un proyecto de provincia. Santiago Ibarrolaza, gracias por el paso. Muy rico los mates. Bueno, sí. Gracias como siempre. Escuchame. Iba a hacer un comentario de fútbol, pero no. Vamos a una tanda. Se va a enojar el operador también, que es gallina, así que...